Leemos Lucas, capítulo 15, todo el capítulo 15. ¿Necesitan Biblias? Hay Biblias ahí de todas las versiones que quieran. Muy bien. Vamos a leer todo el capítulo porque realmente todo el capítulo es una unidad temática. No vamos a ver solamente la parábola porque todo lo que está en este capítulo 15, Lucas, capítulo 15, le estuve enseñando a Vicente, el único que tuve en la escuelita el sábado pasado, ayer, sobre los números grandes y los números chicos, y le hice decir de memoria Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que son los 4 evangelios de memoria. Yo digo, capaz que necesito hacer eso mismo con los grandes, para que ubiquen en la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Primer libro, Mateo, Marcos, Lucas, estos 3 van juntos, y después aparte está Juan. Muy bien, miren esta 15.1. Lucas 15.1. A mí me encanta esto, realmente espero que ustedes me acompañen en la alegría, en el gozo, en lo que a mí me encanta y espero transmitírselos sobre esta parábola que es una obra de arte, Primeramente, yo voy a leerlo en la versión NTV, de todas maneras la Reina Valera no hay grandes diferencias, escojo esta versión porque es un poquito más entendible y no hay grandes cambios en las otras versiones. Dice, los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Entonces, la situación comunicativa era Jesús frente a una audiencia bastante heterogénea, bastante diferente. Acá tengo una maestra como yo jubilada y que a veces se torna muy difícil enseñarle desde la cátedra, desde el lugar que te toca enseñarle, a chicos muy diferentes, con intereses diferentes, con capacidades totalmente diferentes. Pero Jesús, que es un maestro extraordinario, fíjense cómo se las arreglan. A ver, pecadores, traidores a la patria, hoy podemos decir, qué sé yo, delincuentes, adictos a las drogas, hinchas de... no. Y a la vez, desde otro lado, juntos, rabinos, pastores, obispos, que menospreciaban a esa gente pecadora de la villa. ¿Cómo haces para hacer una clase que le hable a los dos tipos de personas, a los dos grupos? ¿Cómo haces? Abróchese los cinturones y va a ver cómo hizo Jesús. Arrancó diciendo, entonces Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y le dirá, alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Primera cosa, si tenemos que elegir qué grupos él está haciendo alusión, la oveja perdida es el grupo de los pecadores.
porque no está en el rebaño, porque se fue, porque se extravió. Entonces, quien se tenía que hacer cargo de eso era la gente que no estaba bien moralmente hablando. Pero de costado le dice, che, un verdadero pastor tiene compasión por la oveja que no dejó de ser oveja y está extraviada. Y un buen pastor deja las 99 y se va a buscar la que se perdió. Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros y está alegre que esa oveja que estaba a merced de lobos, en ese tiempo había lobos, había leones, había osos en ese lugar. De hecho, David se enfrentaba a osos y a leones para defender su rebaño, porque él era un buen pastor. Y con alegría llamaba a todos los demás y les decían, ¡qué bueno, la oveja perdida! ¡La encontré! Decoté le estaba dando a los maestros de la ley, a los sacerdotes, que no sentían eso por la oveja perdida, que no tenían compasión, que no se cargaban entre sus hombros al pibe de la villa y estaba feliz y contento porque había recuperado una oveja, una vida. Entonces, qué maravilla, ya con esta primera parábola, ya le estaba hablando a los dos grupos y cada uno se tenía que hacer cargo. Pero no empieza ahí, esta parábola es tan maravillosa que con el segundo ejemplo nos deja pasmados. Y supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo, porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Algunos comentaristas bíblicos dicen que estas monedas, las mujeres las tenían en el velo y se veían. Y que por la costura, por lo que sea, porque se agachó, se le cayó y le quedaba una sin tener. Era como una especie de vergüenza. Y aparte tenía su valor, era una moneda de plata. Como era una moneda valiosa, se preocupó en buscarla. Pero la oveja perdida se había perdido lejos. La moneda se perdió en casa. La moneda se perdió en casa. La mujer tuvo que barrer, tuvo que buscar, tuvo que iluminar hasta encontrarla. Los escribas y los fariseos estaban tan perdidos como la oveja perdida. Nada más que ellos, para usar un lenguaje contemporáneo, se autopercibían santos, se autopercibían sin pecado y se decían a sí mismos, estos son pecadores, pero nosotros. Y Jesús les dice, se pueden perder cosas dentro de la casa. Se puede perder la moneda y como la oveja perdida, que no dejaba de ser oveja, la moneda perdida estaba perdida, pero dentro. Y no dejaba de ser moneda. Y no dejaba de ser buscada. Entonces ahí va casi directamente a la situación de la gente religiosa que estaba tan perdida como la oveja perdida. Y es el mismo proceso. Cuando la encuentra, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo, porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente.
El apóstol Pablo era un religioso que perseguía a los cristianos, que se autopercibía justo, pero en realidad estaba tan perdido como los más perdidos, y allí se encontró en el camino de Damasco con el Salvador. Y cuando él quedó ciego y después se arrepintió y se humilló, hubo alegría en el cielo. Y entonces en este contexto ustedes van a entender mejor, mucho mejor, esta parábola, que a ustedes les va a quedar claro que no es la parábola del hijo pródigo. En esta versión dice, para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. Tenía 2 hijos y tenía 2 grupos de oyentes. Uno de ellos, el hijo menor, le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. A ver, la clase. Alumnos, ¿quién ejemplificaba a los pecadores? El hijo que se queda adentro. ¿A los pecadores? No, el hijo que se va. El hijo que se va. Porque le dijo: viejo, tenés una salud de hierro, en eso te felicito. Así que no voy a esperar a que vos te mueras para cobrar la herencia, porque me voy a hacer viejo yo también. Entonces, ¿por qué esperar a que vos te mueras? Dame la herencia ahora. Esto que suena terrible ahora, en los tiempos bíblicos sonaba peor, porque era una sociedad patriarcal, donde el padre era la autoridad y el abuelo, en vez de ser carne de geriátrico, era como en inglés, el grandfather, era el dueño del clan. Y decirle el hijo: quiero la plata ahora porque no me interesa tu vida, porque me interesa vivir la vida loca. ¿Por qué esperar que te mueras? Quiero la herencia ahora. Eso que a nosotros lo escuchamos con violines y qué sé yo, en la sociedad de Jesús debió haber sonado completamente ofensivo. O sea, se habría escuchado un porque ¿cómo va a pedir eso? Pero otro sonó cuando el Padre se los da. Y se los da. En ese tiempo, Antiguo Testamento, el hermano mayor recibía una doble porción de la herencia. ¿Estamos? Y dice que les dividió la herencia. El hijo mayor no la había pedido, pero se la da. Se la da al hijo menor y divide, por decirlo así, toda la estancia, la chacra, la matera, el arroyo, todo, lo divide en 3 partes. Una se la da al hijo menor y 2 partes se la queda el hermano mayor. Lo más probable es que no es que vendió el tractor, vendió los burros, vendió la vaca, habrá vendido tierras. Y la tierra, para un israelita, era la tierra prometida, la familia. Hay gente que no vendía jamás su heredad. Y esta vendió la tierra y se la dio a un completo irresponsable. Se la regaló. Y continúa. Dice: pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local que lo contratara
y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con que alimentaban a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Esto tiene una arista también completamente ofensiva para los judíos. El cerdo era un animal prohibido, o sea, un animal que no debían tener en Israel porque no podían comer cerdo. Y este estaba al servicio de los cerdos. Y ustedes se imaginan a un cerdo comiendo con la boca abierta, porque nunca le enseñaron a comer con la boca cerrada, nunca le enseñaron buenos modales, y él quería comerse lo que ese cerdo estaba comiendo con la boca abierta, pero él tenía un hambre bárbara y quería comer lo que comían los chanchos y nadie le daba. Esto para los judíos era tremendo. Y entonces él, ahí en esa situación, dice, volvió en sí. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo, te ruego que me contrates como jornalero. O sea, se dijo a sí mismo, ¿qué iba a decir? Entró en razón, la Reina Valera dice, volvió en sí, estaba perdido. Fíjense, ahí entendió que tenía que volver a casa. Ahí entendió que no debería haberse ido nunca. Ahí entendió que el Padre tenía verdadero amor genuino. Ahí entendió claramente que las amistades, cuando tenés el dinero fácil, se van cuando el dinero se pone difícil. Así de sencillo. Y la gente que es incondicional no mira si tenés o no tenés dinero. Y volvió en sí, o sea, estaba loco. Y volvió, empezó el camino de vuelta. Entonces regresó, porque hay gente que piensa volver, pero no vuelve nunca. Ah, sí, tendría que volver a la iglesia. Y pestañaste y pasaron 2 años. Ah, sí, tenía que volver a la iglesia. Pestañaste y tenés 50 años. Pero volvió en sí, se levantó, le dijo muchas gracias al que cuidaba chanchos, y entonces regresó a la casa de su padre, y cuando estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. ¿Cómo olería el hijo pródigo? A chancho. Como les decía, en una sociedad patriarcal, el padre jamás corría. Porque en una sociedad donde se usaban túnicas, el padre tenía que correr y tenía que levantarse la túnica para correr. Y era muy mal visto que alguien enseñara las piernas. Pero al padre no le importó absolutamente nada. Vio al hijo y vio la oveja perdida, vio la moneda perdida, vio el que estaba perdido y lo abrazó. No le importó que tuviera olor a chancho, no le importó todo lo que había pasado. Él perdió una tercera parte de su propiedad. ¿Y dónde quedó? En la nada. Lo abrazó. Y él con su cuentito dijo, su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Se dice que el Islam tiene 100 nombres para Dios.
el inaccesible, el altísimo, todos nombres en árabe. El que no está es Alá como Padre. Es el inaccesible, el santo, el bla bla bla, el justo, pero nunca es Padre. Para los judíos de aquel tiempo, esto de que el Padre corra a darle la bienvenida a un pecador, completamente revolucionario. Los religiosos estarían escandalizados, pero los pecadores que le estaban contando su historia estarían completamente embobados con esta historia. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. ¡Fiesta! ¿Cómo es que se dice a llorar a la iglesia? No, en la iglesia hay fiesta, especialmente si vienen pecadores, especialmente si viene gente a reconciliarse con Dios. Hay fiesta en el cielo. Parece que a Dios le gusta la fiesta, porque así presenta al Padre. ¿Quién era entonces? ¿A qué grupo representaba el hijo menor? Los pecadores. A los pecadores. La negra escuchó tantas veces este mensaje. Y entonces el hijo mayor, ¿a quién? Los religiosos. A los religiosos. El hijo mayor estaba ejemplificando a los religiosos. Y la parábola no termina con el hijo pródigo. Fíjense, para hablar sobre formas de dividir un relato, un cuento, una novela. Situación comunicativa, personajes, conflicto o nudo, desenlace. ¿Correcto? Entonces, con el hijo menor hubo situación comunicativa, conflicto, dame la herencia, conflicto 2, se quedó sin plata, vuelve, se reconcilia y la historia cierra, termina. ¿Correcto? Porque acá hay dos historias en una, porque los hijos son dos. Y los oyentes son dos grupos. Y acá hay otra historia, la del hijo mayor. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en casa. Y venía de trabajar. Tu hermano, y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo. ¿Y tu padre mató el ternero engordado? Celebraremos porque llegó a salvo. El hermano mayor, ¿qué? Le atacó la envidia. Se enojó. Y quizás ustedes pueden comprender la ira de este hombre. Dice, se enojó y no quiso entrar. Su padre salió, o sea que el padre estaba interesado también en el hijo mayor. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro. Versión popularísima, ¿no? Y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo, que no es mi hermano, regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. ¿Le suena injusticia? Pero vamos a pensarlo de este modo. Primero, no eran
tan diferentes los dos hermanos? Ninguno de los dos en principio les interesaba al padre. Uno le dijo, dame la guita que me voy. Y el otro lo servía con la intención de que le diera un cabrito. No es que lo apreciaba a él y por eso trabajaba. No, había en estas palabras cierta cuestión no resuelta. ¿No? Te sirvo siempre, te obedezco siempre y nunca me diste un cabrito. Un predicador dijo algo interesante. Yo prefiero quedarme con el hijo menor, dijo este predicador. Porque por lo menos el hijo menor llegó a la conclusión de que él era malo, pero que Dios era bueno. Porque después de haber hecho semejante ofensa y derroche, supo el lugar seguro en la casa de su padre. En cambio, el hijo mayor a sí mismo se veía bueno, pero a su padre malo. Uno se veía a sí mismo malo, pero a su padre bueno, pero el hijo mayor era más profunda su perdición, porque estaba mimetizada con una conducta que nadie podría reprochar. Un buen trabajador, se levantaba temprano, atendía a las vacas, atendía a los sembrados, se veía todo que era un trabajador de primera. No le interesaba a Dios, le interesaba manipular a su padre por medio de obras buenas. Y quedó claro cuando vino el hijo menor y le hizo una fiesta. A ese que te gastó toda la plata, haces una fiesta y a mí nunca me diste un cabrito. Pero ustedes recuerdan que había dividido la herencia en los dos hijos. ¿Ustedes recuerdan que en realidad el hijo mayor había llevado incluso una doble porción? ¿Y cómo es que se sentía pobre? Por eso el padre le dice, recordamos, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado su dinero con prostitutas, ¿cómo sabía que había derrochado su dinero con prostitutas? Matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Era así. O sea, por decirlo así, en términos judiciales contemporáneos, había donado su propiedad en vida a sus hijos con usufructo, ¿no? No tengo a Mónica II para que me ayude con las leyes, ¿no? Había donado su propiedad en vida a sus hijos con usufructo. O sea que estrictamente estaba diciendo, todo lo que tengo es tuyo. Pero vivía como un pobre, siendo rico. Se habrá querido matar cuando el asado y la fiesta se dio cuenta que lo había pagado él. El hijo mayor pagó la fiesta porque todo era de él. ¿Cierra esta historia? Ahí termina la historia. No es como la parábola del hijo menor que cierra. O sea, presentación de los personajes, conflicto, nuevo conflicto, resolución. ¿El hijo mayor termina mal con el padre? El hijo mayor, acá lo que se dice en literatura es un final abierto. No hay resolución. ¿No? ¿Se acuerdan? Final abierto. Pero habrá aprendido por lo que le dice el padre. Pero ¿saben por qué no hay definición? Fíjense cómo termina. Después hay otra cosa. Pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida,
estaba perdido y ahora ha sido encontrado. O sea, trata de convencerlo el padre de que su hijo y tu hermano tiene valor. Es una persona valorable, es una persona, tu hermano no sabe cómo explicarle. Y termina allí. No sabemos cómo reaccionó ante el ruego del padre. No sabemos cómo reaccionó el hijo mayor. ¿Saben por qué? Porque, como les digo, esto es una obra de arte. ¿A quién representaba el grupo del hijo mayor? Al grupo de los religiosos, de los fariseos, de los escribas. Y por ahora estaban escuchando a Jesús criticando a los pecadores, criticando al hijo menor. ¿Y había algún tipo de señal de que esos religiosos hubiesen cambiado de actitud? No. No hay ninguna señal de que eso pase. Por eso, como una obra de arte, la parábola termina allí. Abierto. Es un final abierto. Digamos que a este grupo que estamos acá, no sabemos quién nos está mirando por internet, pero este grupo que estamos acá, siempre podemos tener el peligro, no quizás de ser hijo menor, quizás no andemos gastando nuestra fortuna, digamos, derrochándola con fiestas y, digamos, drogas, alcohol y vivir una vida loca. Pero tenemos un gran peligro. El gran peligro es volvernos hijos mayores. Donde no sentimos lo que Dios siente por la gente que está perdida. Siempre es un peligro juzgar a la gente de afuera y si llega a venir, después que hicieron un desastre, juzgarlos también. Ahora venís. Un peligro. El espíritu religioso es un posible enemigo. El espíritu religioso es un posible virus que puede contaminar a la iglesia. De hecho, estos que son fariseos, cuando Jesús se dirigió a sus discípulos, le dijo: tengan cuidado de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, lo que uno tiene que abrir los ojos es no, digamos, asemejarnos a la conducta del hijo mayor, que critica, que juzga y que realmente no conoce al Padre, que es bueno, que es misericordioso, que valora a la persona que está perdida, porque no deja de ser, en este caso, su hijo. Pero esto estaría mal predicado si no nos cerramos con un ejemplo positivo de hijo mayor. ¿Quién es el ejemplo positivo del hijo mayor? Jesucristo. Jesucristo es nuestro ejemplo verdadero de hijo mayor. Él pagó el asado, Él pagó la fiesta y no la pagó matando al ternero gordo. No sacrificó el cordero que tenían o el chanchito. Él lo hizo con su propia sangre. Él fue el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Él pagó la fiesta. Él fue a buscar lo que se había perdido. Él es nuestro verdadero ejemplo de hijo mayor. Para no ser hijo mayor como en esta parábola, hay que mirar a Cristo. Cristo es el heredero de todas las cosas. Y Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sirvió, sanó, enseñó, sufrió, lo mataron en la cruz, venció la muerte. Todo para que nosotros, todos hijos menores, todos hijos pródigos, pudiéramos estar en la casa del Padre en esa verdadera fiesta.